colega, un periodista que realmente, aparte de ser periodista, es escritor y ha logrado realmente trabajos, libros muy, muy interesantes. Ya hemos conversado con Paulo en otras ocasiones. Paulo Cohen es realmente un exquisito. Yo siempre digo, ¿no? Hay diferentes formas de escribir, pero Paulo realmente ha hecho libros muy diversos, y en esta ocasión vamos a hablar justamente de el último libro de Pablo que realmente no solamente me sorprendió, sino que logró cosas muy, muy interesantes para nuestro Uruguay. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, Alejandro, un placer estar con tu audiencia y con vos como siempre. Qué bueno. Pablo, hablar de MEVIR, investigar un poco sobre MEVIR es realmente una tarea que te llevó un tiempo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso de este libro que estás presentando. Bueno, cómo no, un proceso raro pero lindo, digamos, sí. ¿no? Yo estaba en ese momento, cuando me ofreció la gente en MEVIR hacer el libro, no había terminado todavía El hambre y la gloria, que es sí. el libro de entrevistas al Pato Aguilera, del que hablamos con vos también. Sí. Y el gerente técnico de MEVIR, que es un hombre muy inteligente, muy práctico, el arquitecto Ariel Amen, me propuso que por los 55 años de MEVIR escribiera un libro conmemorativo. Uh-huh. Como yo respeto mucho a MEVIR como corresponde, le dije, mirá, no es para mí esto, ¿no? Te ayudo a buscar un colega. Me dijo, no, pero tenés libertad total. Digo, bueno, si tengo libertad total, hagamos esto. Tienen que estar todos los presidentes de la democracia, uh-huh, y tiene que ser un libro de entrevistas que, como vos sabés, Ale, es mi especialidad. Entonces dijo, encantado, lo que vos quieras está bien. Así que realmente le tengo que agradecer públicamente a Ariel. Y así fue. Digo, fui, por eso una historia hablada, ¿no? MEVIR, una historia hablada se llama. Sí. Fui hablando con entrevistas en profundidad en las que no solo hablan de MEVIR, sino de políticas públicas, sí, de la sensibilidad social en Uruguay, de la obra social del herrerismo, de las raíces ideológicas de cada uno, con Mujica, en largas entrevistas en profundidad, con la calle Pou, con la calle Herrera y con Julio María Sanguinetti. El corazón del libro está ahí. Uh-huh. También fueron muy importantes como entrevistados Gabriel Gurméndez de Antel y Salvador Ferrer del Brou, porque digamos que MEVIR dice creamos comunidad, claro, y es un concepto importante. Fíjate que a ti te hacen una casa, la haces tú, queda preciosa en el medio de la nada, no tenés Antel, no tenés sí, claro, no tenés conectividad, pero está discriminado en los hechos. Entonces me pareció muy interesante la perspectiva de los dos, sobre todo Salvador Ferrer, un economista a quien yo no conocía, para mí es la revelación del libro, y además es el nieto, fíjate qué circular es la historia, Alejandro, sí, de Salvador Ferrer Serra, uh-huh, que fue ministro de Hacienda del segundo colegiado Blanco y murió en el cargo de un ataque al corazón, ¿no? Oh. Una cosa increíble, como si fuera poco a Gallinal Heber, uh-huh, el protagonista del libro, es decir, gracias, sí, a quien existe MEVIR, le habían ofrecido ser presidente del Brou, no quiso, creó el MEVIR y su papá sí había sido presidente. Y finalmente, Alejandro, hay, aparte de fotos inéditas de toda la historia de MEVIR, un archivo muy interesante que tiene distintas fuentes, sí, como siempre el diario El País fue muy generoso en ese sentido. Está como entrevistada una persona que une. Vos en todos los libros tenés que tener un capítulo que una los puntos, claro, ¿no? Claro. Como te digo siempre, un libro no es una nota larga, ¿no? Tiene que haber un hilo conductor, ¿verdad? Exactamente, vos lo tenés que leer como una historia. Exacto. Entonces, y ahí, Alejandro, es muy importante como entrevistada a la doctora Ana Ribeiro. Uh-huh. Y no la entrevisté porque sea subsecretaria de Educación y Cultura. Sí, sí, sí. La entrevisté porque es una historiadora de primer nivel, claro, con un gran rigor intelectual, muy imparcial y con un conocimiento profundo y una capacidad pedagógica muy impresionante, con lo cual ella me sirvió de
de punto, ¿viste?, de conexión sí. Entre los distintos puntos. Desde Artigas hasta hoy hizo una especie de historia de la sensibilidad social en Uruguay, pasando por Gallinal Heber, por aquel país sí. en el que surgió Mevir. Y por supuesto, Alejandro, otro punto que es fundamental en el libro, una pregunta que yo hago a lo largo de todo el libro, es: ¿sería en el Uruguay de hoy posible un acuerdo como el que suscribieron Óscar Gestido, el presidente, y Alberto Garcinal Heber, uno de los derrotados? Sí. Es decir, una política, te das cuenta que crearon una política de Estado. Claro, sí, totalmente. Trascendieron gobiernos, sí. O sea, ellos crearon un organismo, claro, una institución. No sabían que iba a ser una política de Estado, porque sí, tú nunca sabes, hay que esperar la historia como se da. Claro. Pero fíjate lo siguiente, para mí es muy simbólico. Vuelve en el 66 el régimen presidencialista. Gana Gestido, hay ley de Lemos, o sea que había otros candidatos al Partido Belgrado que tuvieron menos votos, como Jorge Valle, sí, claro, Justino Jiménez Arecha, Selmar Michelini, Amílcar Vasconcellos. Y en el Partido Nacional estaba Alberto Heber Uller, Alberto Gallinal Heber, y el que tuvo más votos fue Martín Echegoyen. Y está este pacto Gestido, este acuerdo Gestido-Gallinal, mediante el cual se crea Mevir. Y para mí eso es muy simbólico porque me parece que tiene mucha actualidad preguntarse entre oficialismo y oposición hoy. Claro. ¿Viste? Un pacto de estas condiciones, de esta naturaleza, ¿sería posible o tú me frenarías a mí porque estamos en veredas opuestas? Me parece que es un tema de mucha actualidad. Pablo, lograste algo muy pero muy bueno, que es sellar la trascendencia de la institución con un hecho, para mí, democrático republicano bien trascendente, que es unir en un acto a Sanguinetti, a Mujica y a la calle Pou. No es poca cosa. Y habla un poco de lo que hablabas recién, ¿no? Sin duda. Yo creo que bueno, les tengo que agradecer públicamente, Alejandro, porque han sido una generosidad y una calidez fantástica. Los tres me dijeron que iban a ir. Esto fue en el Sodre hace un par de semanas. Fue muy divertido porque el presidente Mujica me dijo: no quiero hacer bulla, ¿no? Sí. No quiero hacer bulla, así que no quiero hablar. Entonces yo le dije a Sanguinetti, que es con el que tengo una relación más, digamos, de confianza, porque había sido el protagonista de mi libro Habla Julio, como tú sabes, le digo: mire, Julio, ¿por qué no habla con Mujica? Entonces fue atrás del todo, porque Mujica se sentó en la penúltima fila y le dice: ¿cómo es esto, Mujica? ¿Usted no quiere hablar, Pepe? Y le dice: no quiero hablar, no quiero hacer bulla. Le dije a Pablo: bueno, perfecto, yo no hablo y me siento al lado tuyo. Entonces ahí Mujica dice: bueno, está bien, voy. ¿Vos qué decís, vieja? Le dice a Lucía Topolansky. Y Lucía Topolansky le dice: anda, dale. Entonces ahí subimos todos y el presidente de la calle, que no tenía pensado hablar, cerró el acto con un discurso súper cálido, que le agradezco. Y creo que es una foto. Sí. Sí. Una foto mucho más allá de decir: fueron al libro de Pablo Cohen o fueron al libro por el Mevir, por lo que sea, no importa. La foto, ¿qué nos está diciendo? En un mundo convulsionado de grietas, de institucionalidad cero en algunos países, incluso Estados Unidos, que fue un modelo durante décadas, dejó de serlo. Miren lo que logramos. Es más, en ese acto tú recordarás que la calle Pou elogió públicamente a Mujica y a Sanguinetti por la manera en que hablaron del Uruguay en la Argentina. O sea que creo que primó, Alejandro, un espíritu de concordia, que es lo que se necesita hoy, y que me recordó un poco a ese espíritu que se recoge en otro libro mío, que es Todo un país detrás, sobre el gacho. Sí. Bueno, son aspectos que nos tienen que llenar de orgullo. Cuando a veces cuando uno sale al exterior y escucha lo que dicen de nosotros, saber que esto es parte mañana, de repente de una conversación de líderes políticos, una conversación informal, por supuesto, en una mesa, imagínate, estos temas, ¿no? Bueno, claro, Alejandro, pero además tenemos que entender una cosa. Primero, lo que acabas de decir es parte de
conversaciones sorprendentes para nosotros, porque de repente nosotros somos uruguayos, entonces cuando escuchamos a un extranjero hablar así de Uruguay decimos, wow, a veces nos tiramos un poco para abajo. Sí, claro. Sentido, ¿no? Y lo otro, que para mí es súper importante, es que a veces, me incluyo, no es que estoy hablando desde un púlpito, sino que a veces todos como uruguayos vemos un símbolo del Uruguay, por ejemplo, la continuidad institucional, los aspectos más republicanos de nuestra vida pública. Fíjate cuando el presidente de la calle, mejor dicho, el presidente Vázquez llegó a la calle a la asunción de Alberto Fernández, sí, cómo no. O ahora el presidente de la calle lleva a Mujica y a Sanguinetti a la asunción de Lula. Y tenemos que entender lo siguiente, no es una foto, no es un símbolo para decir qué bien, solo pasa en Uruguay. No. Es parte de nuestra identidad. Es un tesoro cultural que nos distingue de países del primer mundo, o sea, nos distingue para bien. Y además, cuando hablamos de los inversores, por ejemplo, las inversiones que van a venir, por ejemplo, a Rocha o a Maldonado, no tengas duda, Alejandro, que un inversor no mira solo las condiciones económicas y la viabilidad del negocio desde el punto de vista económico. Mira también las reglas de juego y con mucha sorpresa, agrado y en algunos casos admiración, dice, bueno, si en este país esto se da, es un país en el que puedo invertir tranquilamente. Hay que ver nada más las inversiones que ha habido en los últimos años en toda la costa, en toda la costa de Uruguay. O sea que me parece que tiene muchos significados. Sí, es increíble el poder de la comunicación, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que es increíble el poder de la comunicación. Es increíble, nunca deja de sorprenderte, pero bueno, obviamente siempre se hace de Alejandro, como tú sabes, lo hemos hablado en otras oportunidades, el contraste con Argentina, ¿no? Y está bien, porque en Argentina, tú pensás, hace pocos años hubo un problema, no se traspasó el mando. Si Cristina Kirchner no le quiso entregar los atributos presidenciales a Macri, como si el poder le perteneciera a ella y Macri hubiese sido un presidente ilegítimo que nadie eligió. Bueno, acá mientras tanto, a pesar de lo que llamamos grieta, que no es tal, sí hay un clima de crispación, de vez en cuando ocurren estas cosas. Y yo traté de rescatarlas en el libro y por supuesto hablar de MEVIR, que es una institución que a lo largo de 55 años construyó 40.000 casas para más de 150.000 personas y la verdad llevó a la práctica los mejores valores uruguayos. Notoriamente la sensibilidad social, el trabajo, la ayuda mutua, todo lo que desesperaba a Gallinal, que era un hombre que verdaderamente se desvelaba porque sus compatriotas no tuvieran techo, no pudieran ver llover desde adentro, como él decía. Y creo que la calle Herrera da en el clavo, ¿sabes? En el libro, porque la calle Herrera dice, algunas personas ejercen los derechos de la riqueza. Fíjate qué interesante, los derechos de la riqueza. Pero Gallinal, dice la calle Herrera, ejerció los deberes de la riqueza. Entonces, interesante, porque era riquísimo, era austero y creía verdaderamente en ciertos valores que tenían que ver con su formación cristiana, gracias a los cuales miles de uruguayos pasaron de vivir en condiciones indignas a vivir en condiciones muy, muy notables. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que rescatarlas porque sigue habiendo políticas de Estado. Vos fíjate, si hablas de MEVIR, si hablas de Antel, si hablas de la política antitabaco, y es difícil que alguien salga a criticarlo en Uruguay, ¿no? Porque son políticas de Estado, todos las defendemos porque creo que han trascendido los partidos. Así que a mí me importó mucho hacer un libro que no fuera técnico, ¿viste? Sino que fuera legible por todos, no por especialistas, y así lo encaré. Totalmente, y creo que quien lee el libro después, bueno, el pecho se hincha de una manera porque es parte nuestro, ¿no? Eso ya está en nuestro ADN. Bueno, por supuesto, digo, 55 años no es
un número irrelevante. Claro, 55 años también podría decirme, solo por durar no sirven, y la verdad, solo con cumplirlos no alcanza, pero la verdad que lo que ha hecho Mevir, Alejandro, en todo el interior, fíjate el nombre original, ¿no? Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural. Realmente lo que se llamaban los pueblos de ratas los ha convertido en pueblos ejemplares. Y la gente habla de Mevir, los participantes, con orgullo, porque tú construís mi casa, yo la tuya, y no sabemos de quién va a ser hasta que se sortea al final. O sea, todo un sistema pensado con gran cuidado, con gran sensibilidad, para ayudar a la gente, pero también para enseñarle un oficio, para que sienta el valor del trabajo, el orgullo de haber construido su propia casa. A mí me pareció muy conmovedora toda la historia de Mevir, y creo que hay que hacerle un homenaje, como se intente realizarlo, al doctor Gallinal Heber, sin quien lógicamente nada de esto hubiera pasado. Sí, totalmente. Pablo, ¿dónde podemos comprar el libro, adquirir el libro? Bueno, con gusto. La gente que quiera el libro puede adquirirlo llamando a Mevir, para todo el Uruguay como corresponde. El teléfono de Mevir es 17517. 17517. Bien sencillo. Sí, señor. Tiene que ver con el decreto original por el cual se creó, la fecha en la que se creó originalmente, con Gallinal y Gestido, que la verdad fue un presidente que murió en el cargo muy tempranamente, pero alcanzó a ponerse de acuerdo con Gallinal antes de morir, ¿no? Genial. Bueno, ya tengo ganas de leer ese libro, así que bueno, me imagino que la audiencia también. Es una linda oportunidad, y bueno, agradecerte, Pablo, porque siempre le pones esa mano como para hacer libros diferentes, con tu impronta, pero sí libros diferentes, y realmente este libro ya, así como los otros, me dan unas ganas enormes de tenerlo para leer. Bueno, ojalá lo disfruten todos. El agradecido soy yo, siempre sabes que es un placer estar con tu audiencia en tu programa, con vos, así que le mando un abrazo a toda tu audiencia y por supuesto a vos a la distancia. Un abrazo grande, Pablo, como siempre por el tiempo, y bueno, a seguir disfrutando de ese libro, y seguramente te va a dar muchas satisfacciones este nuevo hijo. Muchísimas gracias, gran abrazo.